Bienvenidos al programa En sus Palabras. Nos hemos trasladado a la colonia Nueva Capital, a la cuasiparroquia Santísima Trinidad. Conoceremos la vida y obra del padre Alexis Zúñiga. Acompáñennos a conocer esta historia vocacional. Estamos en el interior de la cuasiparroquia Santísima Trinidad dialogando con el padre Alexis Zúñiga. Él es cuasipárroco de este lugar. Padre, gracias por la oportunidad de conocerle. Queremos preguntarle para iniciar, ¿quién es el padre Alexis Zúñiga? Bueno, nacido acá exactamente con mi abuela, hijo de la familia parroquial de la María Auxiliadora, ¿verdad? Que quedaba ahí entre los mercados. Yo crecí los primeros años en la colonia Soto y de una familia humilde, de una madre muy católica y bueno, que en el tiempo, pues antes de irme al seminario fui parte de la parroquia Maximiliano Kolbe y de ahí en 1993 salí para ingresar a la comunidad de los misioneros trinitarios. Ya iremos conociendo esa historia de los misioneros, padre. Ahorita nos interesa conocer esos primeros años de vida, su infancia, su niñez, cómo es la relación con su familia. Si nos puede contar para conocerle mejor. Claro, como te decía, es una familia. Mi papá es originario de la Venta del Sur, mi madre de Sabana Grande. Mi madre vino pequeñita a Tegucigalpa, mi papá a los 18 años y se quedaron acá. Mi papá trabajó en transporte público, mi madre ama de casa, crecimos juntos 6 hijos. Una madre muy católica, ¿verdad? Desde que tengo uso de razón, ella una mujer de rosario diario y de misa semanal. Todos los hijos recibimos los sacramentos a tiempo. No tengo el nombre, pero lo debería, pero fui bautizado por un salesiano ahí en la María Auxiliadora, hice mi primera comunión en la Inmaculada Concepción. Hice mi confirma en la Sagrada Familia en el tiempo de los padres canadienses y salí del seminario ya, como decía, en la Maximiliano Kolbe. Un par de detalles más, estudié mi primaria en la Escuela Lempira, la secundaria en el Higueras y en el Técnico Luis Bográn. Hablamos que en esta infancia, padre, usted rondaba y conocía todos estos sectores de Comayagüela, hoy conocidos por la parte de los mercados, estas colonias que son de antaño. Sí. O sea, todo eso se lo conocía. Sí, porque aquella época era, la confianza en las calles. Eso estaba platicando hace poco con algún amigo, ¿verdad? Porque yo atravesaba a pie de la Soto, pasaba el Chiverito, el Centavo y Comayagüela y 6 años, ¿verdad? Y no había riesgo, ¿verdad? Estaba hablando con unos amigos de que tuvieron farmacias en Comayagüela y hablábamos de todas esas calles, la Venus, la famosa Venus, la confitería, y sí. Entonces, la cultura de la época, ¿no? En la Soto había un espíritu de comunidad muy rico, de la familia, yo recuerdo, ¿verdad? Mucho cariño, solidaridad, la salud, diría yo, de una vida de colonia de aquella época. ¿Qué le gustaba hacer en estos lugares, padre? Bueno, pues por un lado pues, los juegos de niños, ¿no? Pues lo del barrio, el fútbol, el compartir. Yo crecí en una familia que a mi madre le gustaba mucho la música y a mi hermano mayor le gustaba mucho en aquella época. Él fue hippie, era la época de los hippies y entonces la música fue dominante en mi familia, ¿verdad? Y entonces la música fue algo que me rodeó y ha sido una pasión que me ha acompañado siempre, ¿verdad? ¿Qué soñaba hacer de grande, padre? Interesante, ¿no? Curioso. Creo que más que de soñar de cosas concretas, creo que tenía un corazón inquieto, pero inquieto en búsqueda, ¿verdad? Y curioso, porque creo que algo dominante, 2 cosas que diría, ¿verdad? En mí era con una energía muy de sentido, muy media filosófica o muy filosófica, que algo que dominaba en mí, y siendo niño aún, ¿verdad? Era cuál era la razón de existir, ¿verdad? Que no era típico para un niño estar pensando en eso, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? Entonces creo que más era un horizonte que me amaba, pero que no sabía qué, ¿verdad? Lo que sí puedo garantizar y asegurar es que no tenía ambiciones materiales. Nunca soñé con tener un carro, no me miraba de profesional ni teniendo posesiones, ¿verdad?
pero era más un palpitar permanente de una búsqueda, de como que intuía algo, ¿no? Y lo otro sí que podría decir era el arte, ¿verdad? De pequeñito no lo cultivé tanto, pero tenía una habilidad notable para dibujar y entonces se hablaba de que yo iba a ir a la Escuela de Bellas Artes, que no se dio, pero a lo largo del tiempo era un pensamiento que yo tenía, que uno hace el ejercicio, que si volvieras a nacer, ¿qué quisiera hacer, no? Y yo creo, ahora ya no, lo digo, ¿verdad? Alabo a Dios por todo lo que me ha dado, pero antes decía, si volviera a nacer hubiera querido pues cocinarme en un centro artístico, ¿verdad? ¿Qué le gustaba pintar, padre, a esa época? Sí, bueno, más, qué sé yo, uno ve imágenes, lo que tenía habilidad era el dibujo, ¿no? O sea, tenía una gran habilidad que podía casi que lo que viera, mi ojo lo podía copiar, digamos, ¿verdad? Y pues en la escuela uno hace ejercicio, ¿verdad? Porque toca hacer cosas y bueno, entonces, pero no entendía porque no había técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, conocer el óleo, la acuarela, por ejemplo, cosas así. Pero podría decir sí, que a lo largo de mi vida hay una sensibilidad fuerte a todo lo que es la expresión artística, ¿verdad? Y sí recuerdo de que mucha sensibilidad, podría decir, no sé, el espectáculo de la naturaleza, ¿verdad? Los pájaros, las flores, los celajes, ¿verdad? Sin duda las estrellas, entonces como eso, pero sin darme cuenta porque uno lo vivía, ¿no? ¿Cómo llega Dios a su vida, padre, y ese deseo de ser sacerdote? Gracias. Bueno, creo que yo diría que, bueno, como decía, soy hijo de una madre muy católica. Creo que mi papá era un hombre de fe, pero era muy al margen de ir activamente. Él tenía una herencia más evangélica, ¿verdad? O sea, no católica, pero no era activo, no iba, ¿verdad? Y respetaba a mi madre. Él, me acuerdo que nos iba a dejar a Suyapa los domingos, ¿verdad? Y entonces con mi mamá, pues la bendición que cuando salíamos, ¿verdad? Vaya con Dios y la Virgen nos decía, así nos despedía mi madre, ¿verdad? Cuando íbamos a la calle, o claramente dar gracias a Dios por los alimentos, ese lenguaje religioso. Y luego la experiencia de ir como decía, íbamos a la María Auxiliadora, ¿verdad? Y a Suyapa. Entonces ya fue, algunos signos que yo diría es que creo que nunca en mi vida he dudado de Dios. Había un sentimiento profundo en mí del ser de Dios, ¿no? De esa referencia de trascendencia, ¿verdad? Lo otro, una memoria grande que no la puedo explicar, ¿verdad? Pero era el maravillarme con el mural de María Auxiliadora ahí en la parroquia, ¿verdad? De los mercados, ¿no? Era una belleza y se combinan las dos cosas. Yo creo que más lo artístico me impresionaba porque es bello ese mural, que es el del réplica del de Turín, ¿verdad? Y claramente lo religioso, está la Virgen y todo eso, ¿no? Pero no puedo explicarte qué, pero yo sé que eso me impactaba. El clima de la iglesia era tan agradable, era tan grato para mí, ¿verdad? Pero no recuerdo inquietudes de querer ser sacerdote, de niño, nunca. Ni en broma. Ya iremos platicando y conoceremos este deseo, cómo termina siendo sacerdote trinitario. Vamos a ir a una pausa y al volver seguiremos conversando con el padre Alexis Zúñiga. Seguimos conversando con el padre Alexis Zúñiga, estamos en las afueras de la cuasiparroquia Santísima Trinidad. Padre, una vista espectacular la que ustedes tienen de este lugar. Sí, un lugar altísimo acá, ¿verdad? Y pues acá nos ha subido el Señor a este monte. Perfecto, estábamos conversando, padre, y le íbamos a preguntar cómo llega a conocer a los misioneros, a los siervos misioneros de la Santísima Trinidad o misioneros trinitarios, como también se le llama. Sí, bueno, gracias a Suyapa Medios, en aquel momento básicamente el periódico católico Fides. El padre Carlos Gordon, que era el encargado de promoción vocacional en América Central, publicaba la invitación a través del periódico. Entonces, en esa época yo compraba pues semanalmente el Fides y miraba el aviso y en su momento pues sentí el movimiento, ¿verdad?, en la fe de escribir a los misioneros trinitarios. Y después
Él tuvo 2 visitas, nos reunía un grupo venía a Tegucigalpa y a San Pedro, donde reunía a un grupo de jóvenes interesados que estaban en comunicación con él. Decide ingresar y no es aquí en Honduras. ¿Hacia dónde se traslada? A Santo Domingo Heredia, en Costa Rica. Y allá realiza todos sus estudios. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, llego allá en 93 en julio, y al año voy al noviciado a México, al estado de Hidalgo, y luego regreso después del año ya para hacer mis primeros votos con el hábito, y ya completo todo allá en Costa Rica, filosofía y teología, en el antes Instituto Teológico de América Central, ahora Universidad Teológica Monseñor Romero, y hice mi año de pastoral trabajando con migrantes en Nueva Jersey, Estados Unidos. De ahí viene la ordenación diaconal y sacerdotal, si nos puede contar sobre esto, Sí, la padre. ordenación diaconal fue con mi hermano, que fue ordenado sacerdote, padre Edgar Solano, actual director de Radio María, Costa Rica. Eso fue allá en Santo Domingo Heredia, Costa Rica. Y en el 2000, en diciembre, tengo la bendición de que Su Eminencia el Cardenal, en ese tiempo todavía no era cardenal, creo que fui, si no el último, uno de los últimos ordenados antes de que él fuera nombrado cardenal. Eso fue en diciembre del 2000. Y estuve al lado del padre Luis Carmelita, que es ahora el párroco de la Santa Teresa de Jesús, aquí en la Basílica de Suyapa. En ese tiempo el párroco, el padre Ovidio. Después de su ordenación, ¿cuál es la misión que le toca desempeñar? Fui asignado a nuestra parroquia en Punta Arenas, Costa Rica, de Santo Domingo de Guzmán. Entonces ahí trabajé 2 años y medio con el padre Bruni Brunick, misionero trinitario de los Estados Unidos. Y después vuelvo a Estados Unidos a trabajar 5 años con migrantes. Regreso a Costa Rica para ser director del prenoviciado. Y después vengo a la aventura de regresar a Honduras. Ya hablaremos de esa aventura porque es muy, muy especial. Quisiera preguntarle antes, ese trabajo con los migrantes, ¿qué significó en su vida? Bueno, algo muy grande, ¿verdad? Porque la realidad del migrante, como dicen allá, lo han dicho los pastores de Estados Unidos y México, ¿verdad? De que en el migrante está el Cristo sufriente y resucitado a la vez, ¿verdad? Entonces, el migrante, pues, bueno, claramente nosotros trabajamos con los más vulnerables porque hay mucho migrante que tal vez ya ha obtenido la nacionalización o es residente, ¿verdad? Y tienen buenos trabajos, estabilidad, etcétera, ¿verdad? Pero está el migrante, entre comillas, ¿verdad? Que no está en regla, digamos, ¿verdad? Y entonces, gente que padece, gente que lucha, gente que vive angustia, ¿verdad? Gente que vive situaciones dramáticas, como cuando padece un accidente, como cuando le toca ir a una corte y no puede hablar inglés, ¿verdad? Entonces, una misión bella, donde uno sentía mucha impotencia, ¿verdad? Porque era tanta la mies. Nosotros colaborábamos con varias parroquias, entonces imagínense, era como ir de aquí a Sabana Grande, ir a Cihuatepeque, ir a Zambrano. Viajábamos mucho, porque eran parroquias que tenían mucho latino, pero no tenían un sacerdote que hablara español. Entonces nos tocaba viajar mucho, ¿verdad? Para animar. Así es que, y bueno, como lo vemos ahorita, algo dramático, ¿no? Pasaron varios años siendo sacerdote y dedicándose a esto, pero me hablaba de una aventura, padre. ¿En qué consiste esta aventura? Sí, bueno, en el 2004, en un retiro en la cuna de mi congregación, que es en Alabama, Estados Unidos, yo siento el llamado a hacer algo por los jóvenes en Maras, ¿verdad? Pero claro, fue un llamado que fue claro para mí, pero a la vez que no sabía cómo lo iba a lograr el camino, ¿no? ¿Usted ya había trabajado con jóvenes en Maras en Estados Unidos? No, nunca. De hecho, aquí estamos, ¿verdad? Ustedes, yo le conocí, ¿verdad? Como un líder proísta, ¿no? Entonces, en mi camino de 10 años como sacerdote, aparentemente yo no tenía mucha predicción con los jóvenes. Siempre les he querido, pero ve que hay sacerdotes más alegres, más cercanos, más, ¿verdad?, que animan a los jóvenes. De mi parte, en 10 años nunca había trabajado directamente, ¿verdad? Entonces fue un llamado bien sorpresivo. Aunque claro, como hondureño no era sorpresivo, porque yo venía de vacaciones y ya viene el tiempo donde uno empieza a escuchar, ¿no? Que no vayas a la calle después de las 7 de la noche, que mataron un vecino por acá, que otro por allá, luego un pariente, etcétera.
y ya que se extendió, ¿no? por todo el país esa situación dramática, ¿no? Entonces sí, me conmovía a mí la realidad de que niños, ¿verdad? Eran capaces de usar un arma y quitarle la vida a un ser humano, ¿no? Decide venirse, padre. Vamos a ir a una pausa y al volver quiero que nos detalle cómo llega al país y toda la misión que le ha tocado, cuántos años y todo esto. Claro. Estamos en el programa En sus palabras, dialogando con el padre Alexis Zúñiga. Continuamos dialogando con el padre Alexis Zúñiga. Nos hemos trasladado a otro sector de la parroquia, este centro de alcance patrocinado por USAID, donde ayudan a jóvenes en riesgo social. Padre, tiene mucho que ver esto con lo que estábamos hablando, esa aventura de venirse a Honduras a realizar una nueva misión. Si nos explica detalladamente esta misión, padre. Gracias, sí. Bueno, primero hacer presente el don de la fe, ¿verdad? Sentir el llamado en un contexto de un retiro espiritual, y luego lo que es el diálogo con mi propia congregación, ¿verdad? Entonces eso, primero la fe, luego lo que yo hablo, la providencia de Dios. En el 2010 siento el llamado a hacer el salto de fe, de soltarme de mi propia congregación e intentar algo, ¿no? Pero me vengo con la bendición del custodio general de la época, el padre John Edmonds. Luego llegando acá, que envío mi cariño y agradecimiento en nombre de esta familia de fe a Monseñor Juan José Pineda, porque fue el primer agente de autoridad que conocí, porque el cardenal no estaba. Después le vi a él, ¿verdad? Entonces, Monseñor fue espléndido recibiéndome, ¿verdad? Y como digo, en su momento yo me entrevisté y me dio la bendición el cardenal, ¿verdad? La bienvenida y la bendición. Entonces, en esa providencia conozco al padre Alexis Melgar, que era el párroco, bueno, en ese tiempo era cuasi parroquia Virgen de la Paz, en el 2010, ¿verdad? Y él me abre las puertas, me conecto con toda esta área, y luego a partir de 2012 ya me vengo a vivir a la Reina de la Paz, ¿verdad? Y desde ahí conozco la nueva capital, y en enero del 2012 empiezo a subir a la nueva capital. Entonces vivía en la Ramón Amaya, pero venía acá semana a semana. Mi horizonte era de búsqueda, entonces me entrevisté en ese tiempo con Monseñor Rómulo Emiliani, ¿verdad? Que era un apóstol de compasión hacia los jóvenes en pandillas, y otra gente que sabía, ¿verdad? Fui a El Salvador, conocí un proyecto salesiano allá, Polígono Industrial Don Bosco, que está en la comunidad Iberia, en San Salvador. Mi propia comunidad tiene una parroquia cerca de Los Ángeles, California, donde nacieron dos de las pandillas más violentas de los Estados Unidos. Y entonces me acerqué a gente que trabajaba en este campo y a proyectos que habían orientados a eso, ¿no? Luego viví 3 años en la Reina de la Paz, y en su momento evoluciona la idea de que la nueva capital surja como una nueva parroquia, ¿no? Entonces, a lo largo de este camino aparece la obra del Centro de Alcance por mi Barrio. Este es un proyecto que nace en Guatemala para precisamente prevenir la violencia juvenil y promover la vida juvenil, ¿no? Entonces ya me voy orientando a la idea de la prevención más que el trabajo directo con pandilleros, ¿verdad? Entonces surge y se inaugura en agosto del 2012, y yo básicamente fui el acompañante. El autorizado era el padre Alexis Melgar como líder, ¿verdad?, de la parroquia, pero en el campo pues yo era el que me movía más y en coordinar, etcétera, ¿verdad? Y pues luego entramos en amistad con Cáritas Honduras, ¿verdad? Y Cáritas hace en el 2012 un estudio cuando surgimos como el país más violento del planeta, ¿verdad? Fuera de los países en guerra. Entonces Cáritas hace un estudio de la situación de violencia del país en orden a la acción, y así lo hicieron. Entonces surge el programa de Jóvenes Artesanos por la Paz, que llega a la Virgen de la Paz, y igual yo soy el agente junto con uno de los jóvenes líderes de la parroquia, ¿verdad?, Giovanni, y otros voluntarios que van entrando, tanto de la Reina como de acá, de arriba de la Nueva, ¿verdad? Y en su momento explotan otros programas, ¿verdad?, como Jóvenes Constructores, como Sembradores de Paz, como Familias Fuertes. Entonces, en la providencia de Dios, digamos, yo estoy más orientado ahora a prevención. ¿Pero le ha tocado trabajar con jóvenes en pandillas? Sí, yo iba a Támara, donde estaban los de la 18.
El padre Agustín iba donde están los de la 13 y entonces íbamos, ¿verdad? Pero después vino también, hasta la fecha, sí íbamos donde están los retirados de pandillas, ¿verdad? Pues en el camino acá, gracias a los programas de prevención, ese es un espacio intermedio porque este es una opción social, ¿no? Entonces, digamos, acá no tienen que ser católicos para venir acá, ¿verdad? Hay computadoras, hay gimnasio, hay cursos vocacionales, ¿verdad? Hay juegos, ¿verdad? Entonces, aquí se crea amistad. Yo he dado algunos cursos aquí, ¿verdad? En el Centro de Alcance. Entonces, vienen jóvenes, algunos no creen, otros son de la iglesia evangélica, otros católicos, y entonces compartimos y se va dando un intercambio de amistad. Entonces, en el cultivo de la amistad, nuestros jóvenes de la iglesia luego eventualmente invitan a jóvenes que no han tenido una experiencia de fe, por ejemplo, a que vayan a un encuentro de promoción juvenil o que vayan al grupo juvenil elegido de Don Bosco. Y entonces ellos van entrando en una experiencia de fe. Algunos de ellos han estado envueltos en la realidad de pandillas, algunos otros han estado al límite, ¿verdad? Un caso, una memoria linda que tuve es de un joven, David, que él vino acompañando a su madre porque aquí hubiera un curso de Infop de peluquería. Entonces él venía acompañando, pero claro, yo veo al joven y lo invito. Le digo, mira, aquí hay varios cursos. Entonces se matriculó para inglés y yo estaba dando clases de inglés en esos días y también en su momento entró a computación. Pero cuando estábamos evaluando al final del curso, porque acá se promueve una cultura, ¿verdad? El valor de luchar por la vida, promover la vida, pero también ser voluntarios para el bien de la comunidad, ¿no? Entonces él decía de que cuando él vino con la mamá, él no pensaba matricularse, porque él vino a acompañar a la mamá. Pero comenta que en esos días él no estaba trabajando ni estudiando. Y él reconoció que él ya se había arriesgado, ya estaba entrando en rebeldía en su familia y estaba entrando en una actitud de vida con antivalores, ¿verdad? Y él dice que el Centro de Alcance le cambió el horizonte, ¿verdad? Y después era una lindura de joven, honesto, respetuoso, servicial. Y la diferencia es que aquí hubo un espacio para promover su tiempo y sus talentos, ¿no? ¿Este apostolado, padre, ha renovado su ministerio? Bueno, ha cambiado la dirección claramente, ¿verdad? Y yo quisiera hacer presente varias cosas, ¿verdad? Uno, el sentido de que somos iglesia. Yo llegué acá, como decía, con la hospitalidad espléndida de Monseñor Juan José, su eminencia, el cardenal, el sacerdote del clero, siempre con cariño, ¿verdad? Me abrían las puertas. El padre Chan estaba en ese tiempo con Pastoral Juvenil, que ahí fue donde participé en el segundo congreso de Pastoral Juvenil de Arquidiócesis, una renovada opción por los jóvenes. El padre Alexis Melgar, que fue definitivamente mi ángel, ¿verdad? También el padre José Luis López, un español que trajo por acá, el padre Patricio, el padre Ramón, y la gente en ese tiempo, la cuasi parroquia Virgen de la Paz, que fueron familia para mí, ¿verdad? Hay un amigo que es de Juan 23 y él decía que él rezaba todos los días para que no me mataran, porque yo anduve 3 años a pie por todo esto, ¿no? Y entonces él creía que él decía que yo estaba loco, ¿no? Creía que estaba loco, ¿no? Y creían que andaba buscando que me mataran. Entonces, pero estaba la familia de la iglesia, ¿verdad? Entonces quisiera decir eso. Lo otro que quisiera resaltar es que estas periferias exigen fe y riesgo. Y hay que tener, pero claro, desde la fe. Yo no vine acá por valiente, ¿verdad? De hecho, de niño, usted hablaba de mi historia, ¿verdad? Yo fui un niño miedoso y no sabía pelear y yo no vine acá por valiente, vine acá por fe, ¿verdad? Y vine dentro de la familia de la iglesia, ¿no? Entonces, ahora creo que, bueno, no solo estoy yo, están las misioneras de Cristo Maestro, está Ana Beatriz Venegas, una misionera laica, Fray Jorge, un misionero de espiritualidad franciscana de Costa Rica, está Cambio Interno, el diácono José y su esposa Célida, su hija Belén, ahora mi hermano salvadoreño, el padre César. Entonces, Dios nos reunió un colectivo acá, de misioneros que todas evidentemente tomamos riesgos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera dar testimonio de eso y decir que estamos llamados a la fe y desde esa fe intentar algo por lo menos. Yo creo que no todos estamos llamados a esta misión, como no todos están llamados a la misión de Suyapa Medio, ¿verdad? Pero juntos, y bueno, y celebrar y agradecer, y quiero saludar en el cielo al negro, a Danilo, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando el cardenal vino a hacer la bendición del templo de la Santísima Trinidad,
estaban los jóvenes en valla y yo empecé a saludarlos y ellos quebraron la valla para saludarme, ¿no? Y me acuerdo que Danilo me dijo, ¿cómo se te nota tu opción preferencial por los jóvenes? Y para mí eso me tocó el alma, ¿verdad? Y de hecho, cuando nacimos como cuasi parroquia, nos declaramos, ¿verdad?, como una parroquia que hace opción por la paz y por la juventud. Eso en noviembre de 2014, ¿no? Y ahora es cuasi párroco, decano de esta porción de la iglesia. Una misión, padre, bastante grande aquí. 18 colonias, aproximadamente de 60,000 habitantes. Padre, lastimosamente el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero no podemos concluir este programa, esta experiencia vocacional y sacerdotal que nos ha compartido sin que usted nos regale la bendición. Muy bien, pues bueno, saludamos con la bendición, pero saludamos con el don de ser comunión en la familia de la iglesia y saludo con un corazón agradecido, no solo como cristiano y misionero, sino con la familia que representa esta cuasi parroquia Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hemos conocido la vida del padre Alexis Zúñiga, un sacerdote misionero que se ha decidido venir a las periferias siguiendo el llamado de Dios. Soy Eddie Romero y les invito a otra edición del programa En sus Palabras.